Bueno, hoy vamos a hablar de caminar sobre los valles, diferentes valles, pero hay algo que necesitamos para caminar en la vida en Cristo, es la ayuda del Espíritu Santo. Es una promesa de Dios que no íbamos a estar solos, sino que el Espíritu Santo iba a estar en nuestras vidas. Por ejemplo, en este Día de la Madre, si hay alguien que ha perdido a su mamá y está muy triste, bueno, el Espíritu Santo puede cubrir esa necesidad que ha dejado tu madre aquí en la tierra. El Espíritu Santo te puede acompañar. Quizás, no quiero tocar áreas sensibles, pero quizás hay alguien que haya recibido abandono de una madre, algo muy duro, porque es algo muy difícil de digerir, pero el Espíritu Santo puede cubrir ese vacío que ha dejado tu mamá y puede sanar esa herida. Amén. El Espíritu Santo es el que cubre todas las necesidades que quizás cualquier dificultad terrenal está produciendo en nuestros corazones. El Espíritu Santo dice: yo puedo entrar a tu vida, puedo sanarte, sanar tu alma y hacerte una nueva criatura. En esa área el Señor hace todas las cosas nuevas. Por eso, si hay una herida en tu alma, si hay algo que produce tristeza en este día, la buena noticia es que el Espíritu Santo puede obrar y puede sanar tu corazón. Rendite a Él. Despojate de ese dolor, de esa amargura, de esa tristeza y decirle: Señor, que yo me pueda gozar en tu presencia, que pueda sanar mi alma y que esa sensación de tanta amargura se vaya de mi vida. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Bueno, y para andar en los valles, de diferentes valles que vamos a afrontar en la vida, necesitamos la ayuda del Señor por medio de su Espíritu. Él nos renueva, Él nos fortalece, renueva y multiplica nuestras fuerzas. Por eso en esta mañana te invito a levantar tus manos al cielo, gloria a Dios. Y vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que está en este lugar y que está en cada altar familiar o en cada lugar donde hay alguien reunido en su nombre. Ahí está el Espíritu Santo tocando. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos rendimos y creemos en tu promesa, que tu Espíritu Santo está aquí, está en medio de tu pueblo, está donde hay alguien recibiendo tu palabra, está tu Espíritu supliendo toda necesidad en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Señor, la necesidad espiritual, física, que mi hermano, que alguien de la iglesia necesita, Señor, ahora te pedimos que derrames poder, derrama unción, y que esa unción esté fortaleciendo, esté sanando, esté cubriendo y esté supliendo toda necesidad ahora en el nombre de Jesús. Sanando los corazones, fortaleciendo, levantando, dando ánimo, renovando las fuerzas, dando gozo, dando alegría en el nombre de Jesús. Y si hay heridas, que esas heridas sean sanadas ahora en el nombre de Jesús, produciendo sanidad poderosa sobre cada corazón, echando toda raíz de amargura, quitándola en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, sacando todo dolor, sacando toda angustia ahora en el nombre de Jesús, renovando en gozo, renovando en paz, renovando en alegría, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, que toda la iglesia sea fortalecida. Señor, recibimos esta bendición de lo alto. Y Señor, si hay alguien que está caminando por diferentes valles de pruebas, de dificultades, Señor, que una renovación de poder para recibir una gran victoria sobre su vida, Señor, ahora la esté recibiendo. Dale poder, Señor, dale unción, que la unción sea renovada para afrontar cualquier situación y pueda salir en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es promesa
del Señor. Es promesa de Dios. Te invito a tomar asiento. Gloria a Dios. Que Dios bendiga todas las familias. Amén. Todas las familias. El Señor quiere bendecir las familias. El propósito es para cada hogar, para cada familia va a haber bendición. Siempre. Por eso, si inclusive sos el único integrante de tu casa que cree y que está buscando la bendición de Dios, bueno, por medio de tu vida va a entrar la bendición de Dios a tu hogar, a tu familia. Encomendá tu casa en las manos de Dios y Dios va a hacer algo poderoso. Quizás ese puede ser tu valle en este tiempo. El único integrante que cree en la familia y tiene hasta cierta oposición. Vamos a hablar de esto en este mensaje. Vamos a hablar de que Dios da vida, Dios imparte vida. ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra? Bueno, vamos al primer pasaje bíblico, caminando por los valles. Salmo 23:4, seguramente muchos lo conocen, dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermosa palabra. Aleluya, bien fuerte, es palabra de Dios. Promesa del Señor, uno de los valles que vamos a andar y caminar. Valles de sombra y de muerte. No es fácil atravesar este valle. No es fácil, ¿por qué? Porque es algo muy duro, inclusive para los creyentes. Para los hijos de Dios, cuando atravesan el valle de la muerte, de la sombra y muerte, ese momento de dificultad que no estamos preparados en un 100%. Quizás podemos aceptar muchas cosas porque hay promesa de Dios y sabemos que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Es promesa. Pero en el momento de digerir esa situación es muy difícil. Y lo vemos también en Jesús, que ante la tumba de Lázaro lloró. Es un sentimiento, una sensación que no es fácil de digerir. Por eso es tan importante entender que ahí es donde va a estar Dios. Este es uno de los valles más difíciles de caminar, de andar, de digerir. Pero es donde tenemos promesa del Señor que ahí es donde Dios va a estar infundiéndonos aliento, dándonos fuerza. Pero hay algo muy importante que debemos entender con respecto a los valles. Caminar por los valles debe ser algo circunstancial. El problema es cuando alguien se queda en un valle para siempre. De la situación en que te encuentres, si estás atravesando por el valle de sombra y de muerte, lo que quiere Dios es que en algún momento salgas de ese lugar. No es para siempre. ¿Amén? No es para siempre. Si por alguna razón, por alguna pérdida, por alguna situación muy difícil te quedaste detenido o detenida en el tiempo y no hay salida, bueno, Dios quiere que salgas de ese valle. Si hay algo que vamos a notar, que vamos a estar hablando continuamente de cada uno de estos valles que vamos a ir caminando, los creyentes tenemos que darnos cuenta que en cada uno de los valles de donde nos encontramos es circunstancial. Hay que salir de ahí, hay que salir. Inclusive valles en que parecen que son buenos, bueno, tiene que ser algo, estamos de paso, y más en el valle de sombra y de muerte. Tenés que salir, hay que comenzar a caminar. Le tenés que pedir ayuda al Señor de que salgas de esa situación y Él te va a infundir el aliento. Primer promesa del Señor. Aleluya. Aleluya. Vas a pasar. Vas a pasar. Vamos a la próxima promesa. El valle de la victoria de Jehová. Primera de Reyes 20:28 dice, se presentó entonces el varón de Dios
ante el rey de Israel y le dijo: así ha hablado Jehová, por cuantos los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tus manos para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Valle de la Victoria. Valle de la Victoria. Hermanos, también hay un valle en que tenemos grandes victorias y Dios se encarga de la situación. No son valles fáciles, porque para tener una gran victoria sobre un enemigo, quiere decir que primero se levantó un enemigo, ¿verdad? Cuando atravesamos una batalla contra un gigante, quiere decir que ese gigante nos provocó. Y aquí esta situación es muy difícil. ¿Por qué? Porque el rey de Siria se levanta contra el rey de Israel y lo amenaza y le dice: quiero todo lo que tenés, quiero todos tus bienes, todas tus riquezas. Y ante esa amenaza el rey de Israel siente temor y dice: bueno, te lo doy. Y cuando el rey de Siria ve que el rey cede, le pide más. Y voy a ir a las casas de tus líderes y les voy a sacar también sus bienes, sus hijos más lindos, sus hijas más lindas. Me quedo con todo. Ante esa gran amenaza vino palabra de Dios. Y Dios dice: yo te voy a dar la victoria en ese valle. Te voy a dar la victoria. Así que también hay valles de intimidación. Hay valles en donde somos intimidados, donde tenemos dificultades y las noticias que recibimos no son buenas. Y cuando viene una mala noticia, enseguida viene la sensación que uno siente de que tengo riesgo de perder todo. En este caso había riesgo de que se perdía todo. Pero ahí es donde Dios nos habla y dice: yo te voy a dar la victoria. Te voy a dar la victoria. El valle en donde Dios nos da la victoria. Vamos a otro valle. El valle de la visión de Ezequiel. Ezequiel 37:1 dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Otro valle en donde yo me puedo encontrar. En este caso, ¿qué hizo Dios con el profeta Ezequiel? Él lo llevó en el Espíritu y lo puso en medio de un valle de huesos que estaban secos. Y sigue la historia y dice que allí, cuando usted lee todo el capítulo 37, va a ver que le dice: y me hizo andar sobre los valles, sobre los huesos, perdón. Me hizo caminar, me hizo ver los huesos. Muchas veces nos encontramos en esa situación. Un valle de huesos secos. Quizás hoy te encontrás en esa clase de valle, donde hay sequía, donde hay algo seco, quiere decir que no hay ninguna oportunidad de que eso vuelva a reverdecer, a tener vida. Cuando algo se secó, no hay salida. Si tenés en el jardín una planta y se te secó, ya hay que arrancar y poner una nueva, ¿verdad? Cuando hay huesos secos, no hay posibilidad de vida para cualquier persona, para nuestro intelecto. Cuando pensamos, no hay forma de que eso tenga vida. Pero hubo algo que hizo Dios con el profeta. Le hizo una pregunta. ¿Qué opinás de estos huesos? ¿Pueden llegar a vivir? ¿Pueden llegar a vivir? Y ahí el profeta tuvo que decir, y ahí yo me pongo en el lugar del profeta, seguramente mirando los huesos, si decía sí, no sabía si Dios quería darle vida a esos huesos. Y si decía no, iba a ser un acto de incredulidad, porque el que le estaba preguntando era Dios. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Que creo que es la respuesta correcta: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Así que si te encontrás en medio de huesos secos y te parece muy difícil de que esa situación se resuelva, tenés que
buscar voz de Dios, que el Señor te hable, que el Señor te diga qué es lo que Él quiere hacer. Amén. Estamos en un tiempo en que se suelta mucha palabra profética, ¿verdad? Y a veces bastardeamos ese gran don que tenemos de parte de Dios de profetizar. ¿Por qué? Porque profetizamos cualquier locura, cualquier cosa que se nos cruza por la mente sin saber si Dios lo quiere hacer. En este caso, imagínate si Ezequiel le decía, sí, pueden tener vida. Y Dios dice, no, pero yo no le quiero dar vida. Pero cuando el profeta Ezequiel le dice a Dios, tú lo sabes todo, ahí es donde viene la orden. Bueno, ahora comenzá a profetizar sobre ellos para que esos huesos reciban vida. Para que esos huesos reciban vida. Entonces es muy importante para tener palabra profética y para que profetices, que estés alineado con lo que Dios quiere hacer. Porque no es cuestión de andar profetizando. Yo puedo profetizar, Señor, dame un helicóptero. Lo quiero en el techo de mi casa mañana. Y Dios dice, yo no te quiero dar un helicóptero. ¿Para qué lo querés? Bueno, a veces usamos la palabra profética para decir cualquier tontería, profetizar cualquier cosa que no está alineado con aquello que Dios quiere hacer. Pero si estás en medio de los huesos, en el valle de los huesos secos, en medio de los huesos, y Dios te está preguntando, ¿qué es lo que voy a hacer? Decirle, Señor, tú lo sabes. Yo lo que quiero hacer es tu voluntad. Quiero estar alineado a tu voluntad. Y si viene la orden de parte de Dios de que sueltes palabra, de que impartas vida y de que declares que esos huesos secos vivirán, bueno, empezá a soltar palabra de Dios. Dios le va a dar vida. Esos huesos reciben vida. ¡Aleluya! Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los huesos secos que estás viendo? Quizás los huesos secos de tu vida, el valle que estás atravesando es un valle de sequía material. Los huesos están secos, pero tu economía es la que está seca. No hay fruto, no hay prosperidad y hay sequía. La sequía es literal. Estás seco, no tenés un peso, no tenés recursos, no tenés nada. Bueno, buscá palabra de Dios y empezá a darle a tu economía, a profetizar sobre tu economía, a soltar palabra de Dios de que tu economía, tus recursos comienzan a tener vida. Comienza a haber prosperidad, empezá a soltar palabra. Quizás los huesos secos se encuentran en tu casa, en tu hogar. Hay diferentes clases de sequía en una familia, de proyectos, de sueños, de vida. Todo se está desmoronando. Bueno, empezá a soltar palabra de vida sobre tu familia, sobre los sueños, sobre los proyectos, sobre aquello que en algún momento tenías en el corazón de llevar a cabo y hoy se encuentra seco. Bueno, empezá a profetizar. Quizás ese es tu valle, necesita que empieces a soltar palabra de Dios, a impartir vida. No es optimismo, no es decir voy a salir adelante, voy a tratar de lograr lo que quiero. No, empezás a soltar palabra de Dios, impartir y decir lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque con puro optimismo aquello que está seco no recibe vida, pero sí con palabra de Dios. Amén. Dios puede levantar aún de los huesos secos cuerpos totalmente restaurados, con vida. Y así va a pasar con tus proyectos y con tus sueños. Amén. Vamos a otra palabra. ¿Me podés subir un poquito el sonido de aquí, el retorno? El valle de la gloria profetizado. Isaías 4:5 dice, así será cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y elimine la sangre de en medio de Jerusalén.
con espíritu de juicio y con espíritu consumidor. Entonces sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas, el Señor creará una nube y humo de día y resplandor de fuego flameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. Una palabra profética para la nación de Israel. Una palabra de restauración. También hay un valle en donde somos restaurados. Un valle en donde Dios saca todo aquello que nos sirve, donde Dios nos transforma, nos purifica y comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido hermano, hay un valle en nuestras vidas en donde Dios quiere que aquello que quizás no fue de bendición para mí, inclusive aquellas situaciones en donde yo me he metido, por decisiones personales en donde Dios dice, ahora viene un tiempo de cambio radical. Así como Jacob en un momento, no sé si recuerdan el domingo pasado cuando hablábamos de que él tuvo que pelear por la bendición, tuvo que tomar una decisión y después de pelear con el ángel allí en Peniel, este hombre salió totalmente transformado, su vida cambió de forma radical. Bueno, hay un momento, hay un valle en donde luego de salir de ese valle, nuestras vidas cambian totalmente. Nuestras vidas son transformadas porque Dios nos ha tratado por completo. También tenemos que estar dispuestos a pasar por este valle. Por eso la oración del comienzo de esta palabra, cuando decíamos Espíritu Santo, transformame. Espíritu Santo, yo me rindo y me someto a que me trates. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Trátame, Señor. Si hay algo en mi carácter que tiene que ser cambiado, acá estoy, dispuesto. Si hay algo en mi forma de pensar, en mi forma de tomar decisiones que tiene que ser cambiada, Señor, yo estoy en tus manos. ¿Estás dispuesto a eso? Rendido a Él, rendido a Él. No, Señor, pero esto no me lo cambies. No, Señor, pero esto no. Así no. Esto queda así y nadie lo toca. Bueno, cuando tomamos esta decisión, nos permitimos que el Señor haga la obra completo en nuestras vidas. Señor, acá estoy. Como dijo el profeta Ezequiel, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Acá estoy en tus manos, hacé como quieras. Otro valle. El valle como puerta de esperanza. Oseas 2:15. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Otro valle que muchas veces vamos a atravesar. El valle de Acor era un valle muy especial, porque allí fue donde Josué, luego de venir conquistando, tomaron Jericó y vieron la mano de Dios como Él los respaldaba. El Señor hacía grandes milagros, así como lo había hecho con Moisés, lo estaba haciendo también con Josué. Y bueno, y luego de esa conquista tan poderosa en Jericó, en donde los muros cayeron cantando y adorando a Dios, bueno, estaban entusiasmados todos. Entonces dice la historia allí en Josué que fueron a conquistar otra ciudad. Y mandaron espías primero y dijeron, son pocos, vamos, pero no vayan todos a pelear, un grupo nada más, vayan y conquisten y tomemos la tierra. Dios está con nosotros, confiados, con fe. Y fueron a conquistar y perdieron como la guerra. Les fue muy mal, los sacaron corriendo, murieron algunos. Y bueno, y Josué no entendía nada. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo? Dios me soltó la mano. Dios me dejó y perdí la batalla. ¿Cómo puede ser? ¿Tuviste esa sensación alguna vez? En donde decís, Dios me soltó la mano. ¿Qué pasó? ¿Oré?
y declaré, profeticé sobre los huesos, solté la palabra, ungí con aceite, hice todo y perdí. En este caso, Josué quizás no tomó todos los recaudos, como muchas veces lo podemos tomar nosotros. Salieron más como confiados, ya habían ganado una vez, un poco como agrandados. Total, Dios ya le había dado la victoria, si ni tuvieron que pelear con sus espadas. ¿Por qué? Porque los muros cayeron solos de Jericó. Entonces dijeron, a estos de Jai los pasamos por arriba. Bueno, ese es el exceso de confianza y el orgullo de los cristianos. Cuando no nos acercamos a Dios con esa actitud de humildad y decir, Señor, sin ti no soy nada. Todas las victorias que me diste son tuyas. Todo lo que tengo es tuyo. No soy buen cristiano porque soy buen cristiano, sino soy buen cristiano porque el Señor pagó en la cruz del Calvario y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Amén. No por mi santidad personal, no porque tenés buena justicia, porque el Señor dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿verdad? Así que si tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios es porque Él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Y si algo recibimos de Él es por su gracia y por su favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, quizás ustedes me están escuchando bien, pero yo necesito un poquito más de sonido, amén, un poquito más de retorno. Estuve cantando mucho los goles de Boca que no, no. Dios mío, Señor, saname la herida. Bueno, y resulta que entraron tan confiados a la conquista de Jai que les fue muy mal y perdieron. Entonces dice que se volvieron al valle de Acor. Y ahí donde en el valle de Acor lloraron y le decían a Dios, Señor, ¿por qué me soltaste la mano? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Si veníamos ganando, quizás más de una vez te pasó esto, te iba bien, las bendiciones te llovían. Y un día cuando te largaste, dijiste, vamos para adelante, Dios está conmigo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ángel del Señor? Y te quedó esa sensación de tristeza. Bueno, estás en el valle de Acor. En ese valle hay oportunidad de restauración. Hay oportunidad de reflexión, de recapacitar y decir, Señor, bueno, algo pasó para que las cosas no salieron como yo pensaba que iban a salir. Algo pasó que perdí esta batalla. ¿Sos cristiano y perdiste alguna batalla? ¿Perdiste alguna batalla? Bueno, andá al valle de Acor, restaurate, reflexioná. Algo pasó. ¿No es normal? Es verdad. Pero hay posibilidad de restauración, de fortaleza. En este caso, Dios le dijo a Josué, hay anatema. Este fue el problema. Porque en Jericó, todos corriendo, festejando, celebrando la batalla, hubo alguien que desobedeció. Alguien que se quedó con algo que no se tendría que haber quedado. Alguien que tiene la maldición enterrada en su casa, escondida. Tenían que detectar ese problema y ahí se resolvió toda la situación. Y ahí Josué de nuevo fue a la conquista y tuvo una gran victoria. Por eso este valle también es circunstancial, pero es un valle en donde todos tenemos que pasar. Hay un momento donde uno tiene que parar la pelota, reflexionar y decir, Señor, ¿cuáles son aquellas áreas que yo tengo que resolver? Porque si no pasás por ese valle, te va a quedar una sensación de amargura, hasta de enojo contra Dios. Imagínate si el ejército de Josué con
todo el pueblo no se hubiesen ido allí al valle de Acor, no se hubiesen restaurado, ellos hubiesen quedado hasta traumados, no hubiesen conquistado más ninguna ciudad, ningún territorio. ¿Por qué? Porque se habían quedado con la idea de que Dios no los había respaldado. Por eso, si tenés en algún momento esa idea en tu mente de que Dios te soltó la mano, bueno, tenés que pasar por el valle de Acor. Ahí te tenés que restaurar, hay que resolver esa situación, arreglar ese gran dilema que tenés con el Señor, inclusive decirle, Señor, como lo hizo Josué, ¿por qué no me diste la victoria? ¿Por qué pasó esto? Y seguro va a haber una explicación de parte de Dios para tu vida. Pero la buena noticia que vas a salir del valle de Acor. Vas a salir. Y vas a salir restaurado, transformado. Gloria a Dios, gloria a Dios. No te quedes ahí, no te quedes protestando, amargado, o por qué la bendición no vino, o por qué el milagro no llegó a tu vida, por qué no vino la victoria, lamentándote y renegando contra Dios. Seguramente Dios tiene una explicación. Él te va a sanar, Él ahí te va a restaurar. Y si hay algo que tiene que cambiar en tu vida, seguro que te lo va a decir, seguro. Realmente creo que Dios está hablando en este momento porque muchos se encuentran en el valle de Acor, detenidos en el tiempo porque algo que esperaban de parte de Dios no vino la victoria, y están como enojados con el Señor. Él te dice, te quiero sacar, pero te quiero sacar de este valle totalmente restaurado, transformado, fortalecido, para que vuelvas a la conquista en victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al otro valle, el valle de las lágrimas. Y este también es como el valle de la sombra y de muerte. Es un valle en donde a nadie le gusta pasar. Salmo 84, 5 al 7 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Amén. Hermosa promesa de Dios. Maravillosa. Pero hay que atravesar por el valle de lágrimas. También los creyentes tenemos que estar preparados para el momento del derramamiento de lágrimas. El momento en donde hay una pérdida, el momento en donde algo sale mal y que quizás no hay oración, no hay palabra, no hay consejo que pueda suplir esa sensación de que derramo lágrimas porque no entiendo lo que está pasando. Si hay algo que he experimentado muchas veces cuando alguien parte con el Señor y uno va a despedir al hermano o la hermana, es que la familia que está ahí, la mayoría de las veces, no tiene respuesta. No hay una explicación. Y si hay algo que tiene que hacer un ministro, y te aconsejo, si vas a un velatorio de un hijo de Dios, no digas nada. Cuando no tenés palabras, no digas nada, solamente con tu presencia y un abrazo de amor, que estés ahí, es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay palabras. La persona está atravesando por un valle de lágrimas. No digas que fue la voluntad de Dios, no digas que Dios se lo quería llevar, no digas que el diablo se lo llevó, no digas que la muerte, nada, no digas nada. Vieron que a veces los evangélicos nos gusta enseguida a todo dar una explicación. Y a veces yo observo y escucho en los velorios, no digas nada. Pienso, no tenés que decir. Y uno ve que la gente opina y se lo llevó Dios, se lo llevó el diablo.
no se te tendría que haber muerto. ¿Y por qué pasó? Fue un ataque, fueron los demonios, fue un juicio, fue la maldición, o fue que Dios se lo quería llevar. Y bueno, y la persona que está ahí escucha a un hermano que le dice una cosa y el otro que le dice otra. Y está en el medio de valle de las lágrimas. Pero hay una bendición para el que está atravesando por ese valle. Y habla, los cristianos, los que tenemos al Señor, aún atravesando por ese valle, dice, tenemos una capacidad. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El valle de lágrimas quizás muchos lo van a pasar. Pero si tus fuerzas están en Dios, ¿qué va a pasar? Dice, cambian sus lágrimas en fuente. Amén. Dios en algún momento, aunque quizás en el momento del valle de lágrimas no lo entienda, en algún momento esas lágrimas se transforman en fuente. Un recurso para ser fortalecido. Una experiencia con Dios que si no la vivís, no lo vas a entender. Pero si estás por el valle de las lágrimas, por el valle de las lágrimas, el valle en donde estás quizás lamentándote por alguna situación en donde no encontrás la explicación, no lo entendés, una pérdida de un familiar, no lo entendés. ¿Por qué pasó esto? Y los hermanos oraron, yo oré, y fueron y ungieron al enfermo con aceite. Es más, hasta muchos me dijeron, se va a sanar. Y no pasó nada. Partió. No hay explicación. Pero la realidad es que también nosotros que oramos por sanidad, por milagros, que creemos en milagros, tenemos que entender que si no seríamos todos inmortales, ¿verdad? En algún momento Dios toma la decisión de que hay gente que tiene que partir. Hay gente que tiene que irse, pero el que vive por ese valle no lo puede entender. Ni hablar de una derrota, de un fracaso. Personas que han emprendido un sueño, personas que han quizás tenido un proyecto y la iglesia oró, ellos oraron y comenzaron ese proyecto y salió mal. Siempre doy como ejemplo un hermano muy allegado a mí que comenzó con su negocio y fuimos, oramos y profetizamos y bendecíamos su negocio y arrancó con toda la fuerza. Al poco tiempo se fundió. Chao. A mí no me pidió más oración por su negocio. Es más, hasta en chiste me decía. Me viene en la mente un obrero acá que trabaja con nosotros, que un día lo fuimos a orar. Y también lo oramos. Señor, en el nombre de Jesús fuimos. Y estaba medio embromado. Y nos fuimos. Estaba solo. Cuando vino la mujer estaba desmayado. Lo dejamos peor. La mujer nos llamó y dijo, no vengan más a orar por él. No vengan más, no hace falta. Gloria a Dios. Ya están pensando, a este no le digo más que ore por mi vida. Son malos, son terribles. Suele pasar, puede pasar. Es la vida en fe. Pasa. Y muchas veces puede suceder que algo sale mal y en el que está pasando por el valle de lágrimas no lo puede entender. Y los que rodean la vida del que está atravesando por ese valle tampoco lo entienden. Esto le pasó a Job, que fueron los amigos a visitarlo. Él estaba en el valle de lágrimas y sus amigos no entendían lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué empezaron a decir? Empezaron a tirar cosas porque no tenían ni idea. Hubiese sido más sabio y hubiesen quedado como mejores amigos si iban, se sentaban con él y no pronunciaban una palabra. Si no decían nada, ellos quedaban bien, hacían un buen trabajo y acompañaban al que estaba atravesando por el valle de lágrimas. Pero no nos podemos callar, siempre tenemos que opinar algo y la embarramos, ¿verdad? Bueno, si estás al lado de alguien que está atravesando por el valle de lágrimas, acompáñalo, abrazalo con tu amor, orá por él, pero no digas nada, porque no tenés palabras.
no tenés palabras. A no ser que tengas una buena revelación de parte de Dios, no digas nada, ¿verdad? Pero por el valle de lágrimas, si estás atravesando por ese valle, Dios dice que ese valle se va a transformar en fuente. Va a ser una fortaleza para tu vida. Y aunque no lo entiendas hoy, eso te va a fortalecer. Quizás cuando termine la historia o cuando pase el tiempo, ahí te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en este proceso, en este valle. Ahí. Pero hay algo que sí tenés que saber. Fortalecete en Dios. Seguí depositando tus fuerzas en el Señor. Y aunque no entiendas la situación que estás viviendo, acércate a su presencia y decirle, Señor, yo no entiendo nada, pero necesito tu fortaleza para atravesar por este valle de lágrimas. Para digerir este fracaso, para digerir este dolor, para digerir esta pérdida, necesito que tu espíritu me fortalezca. Y Dios lo va a hacer. Su espíritu está porque es promesa de Dios. Gloria a Dios. Para cerrar la historia, nuestro hermano después tuvo otro emprendimiento y Dios lo prosperó. Dios lo bendijo. ¡Aleluya! Porque Él es poderoso. Cuando estuvo por ese valle que parecía que no hubo respuesta de Dios, Él ahí aprendió. Él ahí en ese valle, en el valle el Señor forja a los líderes, forja a los soñadores, forja a los ministerios. En el valle donde están los huesos secos, o donde hay lágrimas, o donde hay muerte, es ahí donde somos forjados como personas en donde podemos ser instrumentos para Él. Ahí donde Dios nos forja. Por eso el valle en donde te encuentres es una situación circunstancial. Amén. Dios te va a sacar. Y te quiere sacar mejor. Te quiere sacar con más fe, con más autoridad, con más firmeza. Por eso permití que Dios siga tratando sobre tu vida. Porque el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios nos deja a mitad de camino la obra de sus manos. La termina y la perfecciona. La perfecciona y la termina. Amén. Gloria a Dios. Vamos a otro valle. Dios transforma los momentos difíciles en bendición, renuevo y crecimiento espiritual. Así vas a salir de ese valle. Así vas a salir. Amén. Renovado, totalmente bendecido y con un crecimiento espiritual muy grande. Amén. Muy grande. Esa es la victoria. Otra palabra. 2 Corintios 3:18, irán de poder en poder y verán a Dios. En el valle crecemos y nuestra fe se expande. En definitiva, ese es el propósito de ir caminando por algún valle, crecer en fe. ¿Qué nos dice 2 Corintios 3:18? Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos camino a imagen de Cristo. Esa es la perfección que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Por eso, si estás en medio de un valle, no le encontrás explicación a lo que te está pasando. Es más, cuando alguien te da una explicación de lo que te pasa, no te cierra por completo. Porque se acerca alguien y te dice, estás en el valle de lágrimas y por esto y por lo otro, y a vos no te cierra. Es porque no tienen la explicación correcta. Estás en el valle de sombra y de muerte y alguien te explica y te dice, esto te sucede por tal cosa, y ves que no te cierra porque no encontrás una explicación completa, es porque todavía falta. Estás en medio del valle y todavía estás atravesando esa situación, todavía no lo podés llegar a entender.
Es más, a Dios no le interesa que lo entiendas, no le interesa. ¿Por qué? Porque Él te está forjando. Pero la idea de Dios es que vayas camino a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Cristo. Camino de perfección. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando. Por lo tanto, seguramente están pasando cosas en donde no tenés una explicación, donde suceden cosas que no parecen ser razonables. En los diferentes valles en donde andás, uno dice, ¿cómo puede ser que me pase esto? No importa, Dios te dice, no importa que no lo entiendas. Permití que yo siga obrando. Si hay algo que tratamos de hacer los cristianos es siempre encontrarle la explicación a todo. Y los líderes, los pastores, nos esforzamos en querer explicar todo. Y Dios dice, no hay necesidad, porque yo hago la obra. Y me ha pasado muchas veces que hasta cuando uno ora por alguien, se siente cuando Dios dice, yo estoy tratando. Está en el valle, estoy tratando con él. No te metas mucho. Y uno está temeroso, no decís nada, solamente Señor bendecilo y fortalecelo. Porque Dios está tratando con la persona. El valle. Si hay algo tenemos que entender que Dios está tratando en nuestras vidas. Dios está tratando en tu vida. Pero la buena noticia es que te va a sacar mejor. Te vas a levantar. Vas a estar fortalecido. Con mayor fe. Con mayor autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Valeria, volvemos para atrás, el versículo de atrás, porque hay una promesa, el otro. No, el de atrás, para atrás. El de andás, este. Esta es la bendición, porque vamos a andar de poder en poder, de milagro en milagro. De poder en poder. Este es el objetivo de Dios para todos sus hijos y para toda la iglesia. De vivir en poder en poder. Si hay algo que nos puede pasar a los creyentes es quedarnos detenidos y quedarnos en la posición, en el lugar de bendición solamente con una bendición. Recibiste un milagro y decís, gracias Señor por el milagro. Uno observa a muchos cristianos que te viven contando el milagro que sucedió hace 10, 15 años, la única bendición que hubo en sus vidas. ¿Por qué? Porque dejaron de caminar en los valles. Dios no los pudo tratar más. Entonces se quedaron en una posición con una bendición y no crecieron más. Pero los cristianos que están dispuestos a caminar en los diferentes valles, en donde permiten que Dios trate sus vidas, bueno, van a tener esta bendición. Van a vivir de poder en poder. Va a haber un milagro, pero va a haber otro más. Va a haber una bendición, pero va a haber muchas más. Van a ver la gloria de Dios, pero la vamos a ver muchas veces más. Muchos milagros. Dios va a usar tu vida muchas veces, continuamente. ¿Por qué? Porque vamos a andar de poder en poder. Si hay algo que no quiere Dios que pase con sus hijos, o con la iglesia, o con todos nosotros, es que nos quedemos detenidos con una bendición. Sino lo que Dios va a tratar, por eso nos va a llevar a diferentes valles, va a tratar de diferentes maneras de que sigamos creciendo. Si experimentaste la gloria de Dios en algún momento, no es la única vez que va a pasar. Dios se va a manifestar en tu vida, en tu familia y en la iglesia muchas veces. Vamos a vivir de poder en poder, de bendición en bendición. Gloria a Dios. Seguí buscando porque Dios sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Otra palabra, ahora sí volvemos de nuevo. Irán de poder en poder. Amén. Vamos a la próxima. Ya la declaración de fe. ¿Cuántos están preparados? Perdona, hoy estoy complicado. Vamos a los puntos. Volvemos.
el otro, ahí está. El valle de las lágrimas. Cuando atravesamos por los valles, salimos con esta bendición. Primero, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que anda en sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena sus estanques. No solamente si andás por los valles derramando lágrimas, atravesando dificultad. Andar en los valles no es fácil, pero cuando salís de los valles quedás con una fuente, con una reserva de bendición. En otra parte de la Biblia nos habla de un depósito de fe. Amén. Una reserva. Que eso es lo que tenemos que lograr todos nosotros. ¿Vieron económicamente cuando estamos justos? ¿A cuánto les ha pasado esto? Que estás justito. Hay muchas manos levantadas. ¿Qué pasa cuando estás justo? Cuando estás al límite. Entran 10 y gastás 10 y medio. Ahí, justito. Bueno, que Dios nos libre de que pase algún imprevisto, ¿verdad? Se te rompe el auto y se te desarmó la economía en todo el año. Se te rompe un problema, algo en la casa y chao. Ahí se complicó. ¿Por qué? Porque estabas al límite. Estabas al límite. Por eso cualquier persona, yo no tanto, pero alguien que sepa mucho de economía, ¿qué te va a aconsejar? Yo no soy un entendido de la economía, de la parte financiera, pero te va a aconsejar, tenés que tener ahorros. Es la clave. Entonces, donde vos tenés un poquito de ahorro, ¿para qué? Para cualquier imprevisto, sacás y seguís tu vida. Pero si siempre estás al límite, bueno, corres ese riesgo. En donde pasa, y en la vida pasan, ¿no? El auto parece que espera para cuando vos cobrás el aguinaldo, está como escondido ahí, en donde cobrás se rompe. Pasa, siempre. Entonces conviene, bueno, eso mismo que sucede en nuestras economías, tiene que suceder en la fe. Hay gente que vive con un recurso de fe muy escaso, no tiene un depósito de fe. Entonces vive siempre al límite. Le sucede algo difícil, pida oración, quiero salir. Y bueno, y sale. ¿Por qué? Porque está al límite. Pero hay momentos, inclusive la Biblia habla de un día malo. Hay un día malo que viene sin avisar, que viene de golpe y no te da tiempo ni a que ores. Puede hacer que ese día malo te agarre con una reserva de fe. Amén. Una reserva de fe, un depósito o una fuente, un estanque de agua, cosa que puedas ir y tomar y fortalecerte, renovarte. Bueno, eso es lo que Dios va a hacer cuando salimos de los valles. Cuando pases diferentes valles, vas a salir con una reserva de bendición, con una reserva de fe. Va a haber pruebas seguramente, pero vas a poder sostenerte. Quizás en esos momentos nadie ni en la iglesia va a poder acudir a tu ayuda. Quizás en esos momentos nadie va a tener una palabra justa para aconsejarte, para sostenerte, para orar por tu vida. Pero esa reserva te va a sostener. Esa reserva va a hacer que puedas salir adelante en victoria. Por eso, queridos hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que no vivamos al límite de nuestra fe, al límite de nuestro ánimo para afrontar cualquier situación, sino que tengamos reservas de fe, teniendo la seguridad que andamos de poder en poder. Una fuente de agua poderosa en nuestras vidas, que no solamente me sostiene a mí, sino puedo inclusive compartir a otros para que otros se levanten y para que otros sean saciados. Por eso, aleluya, gloria a Él, gloria a Dios. Por eso, no sé cuál es el valle que hoy estás atravesando, pero vas a salir mejor y vas a salir con una
fuente de agua permanente. ¿Cuántos quieren hacer una declaración de fe en esta mañana? Bueno, vamos a hacerlo. Les invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. En este día tan especial, Día de la Madre, la promesa de Dios es que vas a andar de poder en poder. De poder en poder. No sé cuál fue el milagro que recibiste de parte de Dios, pero hay más, hay más. ¿Cuántas bendiciones o lo que Dios hizo en tu vida? Bueno, Dios quiere seguir obrando. Dios quiere seguir tratándote. Dios quiere seguir forjándote como un cristiano o una cristiana poderosa. Que vea su mano no un tiempo o por un periodo, sino que su mano se mueva en tu vida siempre. Durante toda tu vida aquí en la tierra, veas la mano de Dios obrar. Vamos a soltar esta palabra todos juntos como iglesia. Declaración de fe. Padre Dios, te damos gracias porque tú transformas nuestras lágrimas en fuentes de vidas y nuestros valles en altares de gloria a tu nombre. Tú traes renuevo, el crecimiento y la esperanza en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo recibimos.